palabra exceso de grasa y ubicado en la cara principal frontal del alimento. Entendemos que la rotulación nutricional tradicional no permite a los consumidores tomar decisiones informadas. Este tipo de rotulado apunta simplemente a informar y hoy la industria está muy preocupada porque informemos. Tomemos en cuenta también lo que estamos diciendo y lo difícil que es. Sé que Perú hoy está en esta batalla, Uruguay también, con una medida que básicamente apunta a decirle a la gente qué es lo que tiene adelante para comprar. Y ya no tengo mucho más tiempo. Muchas gracias por su atención. Bien, nuestro siguiente ponente es el doctor Paolo Castro, quien nos va a hacer la presentación sobre regulación alimentaria nutricional. El doctor Castro es consultor en Castro S.A., licenciado en nutrición, diplomado en ciencias de la actividad física por la Universidad de Chile, nutricionista consultor en nutrición, regulación alimentaria y políticas públicas en salud. Le damos la bienvenida. Pues estos minutos me los van a descontar. Estamos ya con el tiempo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno haber estado con los colegas que me anteceden, porque entonces se avanzó mucho, ¿cierto?, en lo que yo les pudiese haber explicado. Por lo tanto, bueno, les voy a comentar primero, al igual como lo hice ayer, mi declaración de conflicto de interés. Soy presidente de una asociación gremial, que es el Colegio Nutricionista de Chile. También soy asesor de una organización de consumidores, por lo tanto, participo regularmente haciendo análisis de alimentos, entre otras cosas. Tenemos la creación de un observatorio de alimentos y publicidad a través de esta asociación. Tengo una empresa con la cual tengo licitaciones vigentes con el Ministerio de Salud y me corresponde hacer algunas evaluaciones de productos y alimentos también, así como participación en colegios respecto a estas mismas materias. Hablar que en Chile, cuando se crea la necesidad de empezar a hacer una regulación en materias de alimentación y nutrición, está dado por los factores que están ahí presentes. Es donde la alta ingesta de energía, de grasas saturadas, de sodio, de azúcares, y azúcares con S, por favor, porque no solamente es la sacarosa, sino que son los mono y los disacáridos, tienen una relación importante entonces con las enfermedades que ahí están presentes, con una evidencia que es convincente o probable respecto de lo que ustedes pueden presenciar en la lámina. Asimismo, otra de las argumentaciones que el país tenía que presentar frente a los organismos internacionales era que, al igual que el resto del mundo, tenía una tasa de crecimiento en materias de obesidad y, por lo tanto, hay que generar entonces regulaciones no solo desde lo positivo, sino que también resaltar y transparentar cuando un alimento tiene mucho de aquello que no deseamos, que es un derecho del consumidor estar bien informado. Entonces ahí rescato lo que dijo Jairo respecto a los derechos del consumidor. Bueno, avanzando rápidamente, ustedes podrán ver que a nivel internacional las proyecciones de obesidad van a aumentar en todo el mundo. No hay ninguna proyección que se estabilice hasta ahora o vaya a la baja. Y por lo tanto, junto con esa información y asociado entonces
a los datos nacionales de la encuesta que se hizo el año 2007, que es de carga enfermedad. Entonces, entre otras cosas, la sal tiene una carga de mortalidad atribuible bastante importante por sobre el tabaco. Eso quiere decir que cuando uno presenta esta información, la gente también puede morir por el exceso de nutrientes críticos y no solamente enfermarse a 20, 30, 40 años. Por lo tanto, y avanzando porque el tiempo es escaso, 1 de cada 11 muertes en Chile se asocia a el sobrepeso y la obesidad, lo que da, y esto lo han visto seguramente en otras presentaciones, pero vale la pena destacarlo porque no todo el mundo lo conoce, que una persona obesa muere en Chile cada hora, y si esto lo llevamos al consumo de sodio, es 1 de cada 8 personas. O sea, el sodio tiene una mortalidad atribuible aún mayor. Por lo tanto, cuando se dice saquen el salero de la mesa, no solo de la mesa, sino que también saquen el sodio de los alimentos. Porque al menos el de la mesa yo decido cuánto le pongo. El del alimento yo no lo puedo raspar. Y esa es lo que les mostraba anteriormente. Aquí se generó un paradigma bastante interesante, porque normalmente atribuimos que algunos alimentos de sabor dulce tienen menor cantidad de sodio. Sin embargo, ahí nosotros tenemos diferencias con eso, diferencia en el sentido de que por cada 100 gramos de producto, una azucarita, como está presente ahí, un cereal de desayuno, tiene más sodio que un maní salado, o tiene más sodio que lo que puede tener ese trozo de pan que nosotros le llamamos marraqueta. Entonces, no solamente lo salado va a tener más sodio, a veces lo dulce también puede tener más sodio, y eso es importante de destacar. Tenemos factores de riesgo asociados al consumo de alimentos llamados ultraprocesados, particularmente en este sentido tenemos un alto consumo de bebidas azucaradas. Si ustedes, y brevemente, se dan cuenta, y así como lo han mencionado, en el mundo hay distintas formas de expresar la información a los consumidores. Estados Unidos tiene su forma y la modificó, resaltando calorías, resaltando, bueno, lo que está en negrita a su mano derecha en este caso. Y también desde lo que es Europa van a encontrar otro modelo que está asociado con los colores del semáforo actualmente y el GDA. Por lo tanto, las diferencias de cómo se transmite la información también va a ser distinta a lo que el consumidor entiende. Y ahí es donde va a haber alguna dificultad. Van a empezar a aparecer probablemente modelos que van a ser distintos, más allá que tengan la misma cantidad de nutrientes críticos o los estándares para decir cuándo es alto, van a tener modelos informativos distintos. Y solo para ir avanzando, Francia tiene otro modelo, Ecuador además tiene otro modelo que ocupa el semáforo, y hay otros modelos como ya fueron presentando que también pueden ser voluntarios, no todos estos son obligatorios. Encontramos también algunas asociaciones que apoyan algunos tickets positivos en los alimentos, que es la lámina siguiente, y qué es lo que pasa cuando esos alimentos los llevamos entonces a una legislación como la que tenemos nosotros. Pudiésemos estar encontrando que productos como cereales de desayuno, que para nosotros hoy día son altos en azúcares o altos en sodio o alguna otra característica, en otro modelo pudiese tener entonces un ticket positivo. Entonces es bastante interesante cuando se empieza a hacer la evaluación de país en país o de modelo en modelo, tanto de los que son voluntarios como de los que son obligatorios. Además, dentro de lo que es la comisión del Códex de Etiquetado, ¿cierto?, hay un trabajo que se está realizando, mandatado, ¿cierto?, por Costa Rica, en el cual los países de la región estamos trabajando fuertemente, que justamente busca tener un documento de debate sobre los principios del etiquetado frontal de advertencia. Así como siempre se menciona en materias de salud pública, es importante disminuir la carga que tienen las personas y por lo tanto este tipo de regulaciones claramente vienen a facilitar ese proceso. Por ejemplo, si es que estrategias como esta, que son leyes respecto a la reforma tributaria, a la ley de alimentos, que es esta 20.606 y otros más, van a hacer que esta pendiente sea mucho menos pronunciada y por lo tanto es más fácil a las personas, sin tener que tener un desafío, poder adquirir un bienestar alimentario nutricional. Bueno, en materias de alimentación y nutrición nosotros regulamos a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Y por lo tanto, este reglamento, como se llama, parte con una condición más sanitaria que de calidad nutricional propiamente tal.
En ese sentido, nosotros establecemos como país que la responsabilidad de los que participan en la cadena alimentaria es justamente de todos los que están ahí. Por lo tanto, si es que encontramos un producto, ya sea porque viene desde la planta o lo compramos en una feria libre, en un supermercado, en un almacén, donde sea, toda la cadena va a tener una responsabilidad. Por lo tanto, todos están involucrados en respetar y compartir, obviamente, la normativa vigente. No hay nadie que se pueda saltar esta normativa vigente. Y si lo hace, obviamente, va a tener algunas sanciones. Asimismo, están determinados y basados en el Códex lo que es un alimento adulterado, lo que es, por ejemplo, un alimento falsificado. Acá siempre es bueno poner este ejemplo porque hemos encontrado muchas veces que se habla de la leche de almendra. Yo los desafío a que ordeñen una almendra, a ver si lo pueden conseguir. Entonces es importante la información al consumidor. Y es importante porque normalmente ustedes van a encontrar que se habla fuertemente de los obstáculos técnicos al comercio. Y esa palabra seguramente en Perú se va a empezar a escuchar con mucha fuerza, justamente porque cuando uno hace una modificación de la regulación en materias de alimentos, si es que ésta no tiene justificación, se transforma, según la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en un obstáculo técnico al comercio. Yo me pregunto, ¿y los obstáculos técnicos al consumidor? Cuando hacemos una lectura difícil del producto, cuando es una letra pequeña, como lo mencionaron, cuando los colores realmente me pueden llegar a confundir. Entonces, tenemos que también darle la otra vuelta, no solamente la vuelta que hoy día está relacionada con la Organización Mundial del Comercio. Para efectos de nuestra regulación, determinamos el rótulo como la parte donde se encuentra la marca, ¿cierto?, y se encuentran algunos diseños asociados al producto. Eso quiere decir que podemos tener rótulos de este tamaño del panel frontal completo o rótulos más pequeños. Dependiendo del tamaño, el área de ese rótulo es el tamaño que va a tener el mensaje de advertencia. No es dependiendo, para el caso de la legislación chilena, no es dependiendo del tamaño del envase. Y ahí se van a generar algunas consideraciones, como por ejemplo, una bebida azucarada de 3 litros tiene un rótulo que es bastante pequeño en comparación con su panel frontal, ¿cierto? Pero desayunos de cereal, que es una caja grande, va a tener entonces un rótulo mayor porque ocupa toda la caja como una forma de rotular. Eso fue determinado en su minuto a través de algunos estudios. Yo se los comento porque puede ser una buena observación a la hora de generar normativas nacionales. Si corresponde al panel frontal completo o corresponde solamente al área donde se rotula el alimento. Porque lo que hemos visto en la práctica es que productos como por ejemplo quesos u otros que tienen una gran superficie han hecho etiquetas frontales más pequeñas para que su logo de advertencia sea menor también y pase más desapercibido respecto de otro tipo de producto. Y eso hoy día se ha hecho con finalidad de poder comercializar el producto sin tanta advertencia, dicho de otra forma. También los productos tienen que ser en español, por lo tanto ahí tenemos al Ceremi con su cara de felicidad mostrando que ese producto está en chino, mandarín o no sé qué otro producto. Para nosotros tenemos un lugar en Santiago donde hay supermercados que son de supermercados chinos, supermercados orientales. Y la verdad que cuando encontramos este tipo de productos es muy difícil saber o reconocer de qué se trata. Normalmente además uno le pregunta a la gente que lo vende y te dice 2.000, 1.000. Solamente te dicen el precio, ¿cierto? No tiene ninguna otra condición de informar. Entonces, ese es un tema que es importante y que también se tiene que vigilar como regulación alimentaria y nutricional. Y sin lugar a dudas, nosotros tenemos un artículo que es el 110. Sin lugar a dudas, la publicidad es probablemente donde mayor ojo hay que tener. Porque muchas veces encontramos que las proteínas están bien descritas, encontramos que los azúcares totales están bien descritos, encontramos que la información nutricional está bien descrita, pero se hace un juego con la publicidad. No me refiero solo a la que aparece en televisión, sino que los envases en sí mismos también generan publicidad. Por ejemplo, ese envase está hablando que es el quemador de grasa más vendido en Chile, y por ahí también dice que es diseñado específicamente para cada tipo de persona. ¡Wow! Eso es para el Nobel, realmente. Por lo tanto, un alimento no tiene que tener una característica farmacológica, porque entonces ese es un fármaco, deja de ser alimento. Eso quiere decir que tenemos que tener mucha atención a cuando las representaciones gráficas inducen a equívocos, a engaños, a falsedades y que pueden dar
susceptibilidad errónea del producto. Y es uno de los artículos más potentes y donde más se puede hacer cuando uno hace una bajada técnica y cuando hace estudio en estas materias y lo entrega a la autoridad sanitaria. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer evaluación de los productos? Bueno, se puede hacer evaluación por laboratorio o con tablas de composición nutricional. Yo no sé si en el caso de Perú o de otros países esa condición se permite de igual manera. Voy a seguir avanzando porque si no nos vamos a retrasar. Y por lo tanto, toda la información relacionada con los descriptores positivos, que son con los que se comienza inicialmente la regulación a nivel nacional, si ustedes se dan cuenta, y con esto busco un poco de reflexión, muchas veces los descriptores positivos tienen un sinfín de significados similares y en verdad el consumidor entiende que es bueno o no es tan bueno en su descriptor nutricional. Pero si ustedes ven ahí, yo para poder hablar de energía puedo decir que es libre, no contiene, exento, sin, cero, no tiene. Pero también puedo decir que es bajo aporte, bajo contenido, bajo poco.